Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. Acompáñanos. En este episodio conversamos con Ramón Gil sobre su libro de cuentos Decidia. Ramón Gil nació en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, en 1969. Cuentista, novelista y poeta. Miembro fundador de los Jueves Literarios de Sosúa. Fue ganador de tercera mención en el renglón Poesía del concurso Eugenio de Chance 2006 de la Biblioteca Alianza Cibaeña de Santiago por su poemario Poemas Obsoletos. Fue asimismo ganador de tercera mención en el renglón Cuento del concurso Juan Bosch de la Fundación Global Democracia y Desarrollo Fundode 2007 por su cuento Decidia. En marzo de 2008 ganó el segundo lugar en el 15º concurso de cuentos de Radio Santa María en La Vega con el cuento Movimiento Elemental. En julio de 2008 fue reconocido como Joven Intelectual 2008 por el Taller Literario Virgilio de Arrullón de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, recinto Cursa, y en marzo de 2009 resultó finalista del concurso de novela infantil de la editora SM con su novela Los Cazadores de Nubes, publicada en abril del mismo año. Fue ganador del segundo lugar del 17º concurso de cuentos Radio Santa María 2010 con el cuento Impulsos. En 2012 fue ganador del Premio Único de Cuentos por su libro Nimiedades y otros cuentos neorrealistas de la Sociedad Cultural Renovación. Ha publicado 4 libros: Cuentos Terrenales en marzo de 2008 y Decidia en noviembre de 2008, además de su novela Los Cazadores de Nubes en abril de 2009 y Nimiedades y otros cuentos neorrealistas en mayo de 2013. El cineasta Rafael Álvarez realizó un corto basado en el cuento El Prospecto del libro Nimiedades, y su cuento Decidia ha sido traducido al francés bajo el título Inertie por las catedráticas Caroline Lepage y Nelia Sarif. En abril de 2014 su cuento Proyecciones obtuvo el segundo lugar en el 21º concurso de cuentos de Radio Santa María, y en 2015 con Los Ojos de Laura obtuvo primer lugar en el ya citado concurso. En 2019 ganó segunda mención en el 26º concurso de cuentos de Radio Santa María con Informe Policial, y tercer lugar el mismo año en la Alianza Cibaeña de Santiago con el cuento Tempus Fugit. En 2020 fue ganador de cuarta mención del 27º concurso de cuentos de Radio Santa María con el cuento El Mismo Aire. Ramón es además profesor de español para extranjeros y ha enseñado inglés desde 1990, alemán desde 1994, italiano desde 2005 y francés desde 2007. Ha sido traductor de alemán, inglés, francés e italiano. Desde 2010 ha laborado en centros públicos y privados donde ha enseñado historia dominicana y literatura. Hasta 2014 enseñó economía, historia americana, historia universal y literatura inglesa en idioma inglés. Posee una maestría en gestión de centros educativos en la Universidad Abierta para Adultos UAPA. En 2014 asistió a Fordham University de Manhattan, New York, para un curso de literatura avanzada, y en 2016 a Fort Wayne, Indiana, para aprender prácticas avanzadas de pedagogía educativa en la Universidad de Fort Wayne. Primeramente, quiero decir de Decidia, que es un cuento que fue finalista en el primer concurso de la Funglode del año 2008, 2007, 2008. Fue finalista ahí y fue elegido o estuvo entre los 6 ganadores en un promedio de más de 300, creo que eran 348 cuentos, y fue uno de los 6 ganadores en ese concurso. Este es un cuento con el que yo me identifico mucho y al final explicaré por qué. Bien, Decidia. Quizás sea hoy mi último día sobre la faz de la tierra, y gran parte de ello es por mi culpa. Pude solo estar condenado a una muerte,
pero con el deseo de burlar un destino que consideraba invariable, me aseguré una segunda. Todo hubiera sido tan simple si hubiese esperado, si me hubiese dejado ganar por mi eterna desidia, pero no. Esta vez tenía que ser diferente. No podía dejar que fuera la vida la que me dictara su última voluntad. Yo, que todo lo viví, todo lo probé, consideré indigno de mí que el destino o ese terrible azar que los creyentes llaman Dios me impusiera su voluntad. Desde que el doctor me dijera lo de la enfermedad, apenas pude articular. ¿Está usted seguro, doctor? Sí, fue su escueta contestación. Nunca me había sentido nada y no era más que un examen de rutina. ¿Cuánto tiempo más calcula usted que me queda? No más de un mes, si nos atenemos a los exámenes. Me despedí del doctor, pero me prometí burlar la muerte a mi manera. Ningún destino decidiría por mí. Yo era el dueño absoluto de mi vida y la podía dejar en cuanto quisiera. Decidí suicidarme ese día. Fui directo a la veterinaria y compré el veneno más letal que tenían. Llegué a casa y preparé un café fuerte como siempre me habían gustado. Eché la mitad del veneno y lo moví. Y entonces, en cuanto hube terminado de prepararlo, me sucedió. Fue un ataque terrible de desidia y mi mano se negó a levantar la taza. Hice acopio de toda mi voluntad. Miré de nuevo la bebida caliente, aromática, y di la orden de nuevo. Mi mano se negó nueva vez. Me levanté entonces y traté de tomar la taza desde esta nueva posición. Inútil también. En ese momento supe que nunca podría tomar esa taza con mis manos, pero había otras soluciones. Esa noche me acosté calmado a pesar de este primer fracaso y soñé distintas formas de suicidarme. La que me pareció más adecuada fue cortarme las venas sumergido en una bañera. Tal como lo había pensado, coloqué la navaja a poca distancia de mi brazo y cuando ya me sentía listo para cumplir con mi cometido, la tomé y acerqué a la muñeca derecha. La navaja se detuvo a 5 o 6 pulgadas y por más que traté, mis manos, que rara vez se negaban a obedecerme, lo hicieron por segunda vez en apenas 2 días. Estaba a punto de darme por vencido cuando se me ocurrió contratar a un asesino. Revisé mis ahorros. Tenía suficiente, pensé. Y luego, con buen humor y gran ánimo, me interné en los barrios de los bajos fondos, donde por 200 pesos hasta un niño te apuñala. Quería una muerte limpia y que nadie sospechara que había burlado una primera muerte contratando una segunda. Así, todo dependería de mí y solo de mí. Me burlaría del azar, pero aunque anduve todo el día, solo pude conseguir un mísero número de teléfono. Quiero ver a un asesino. Había ido pregonando por los barrios. La gente me tomaba por loco y nadie hacía caso de mi pedido. Así pasé todo el día, encontrando apenas a uno que se apiadó de mí y por 300 pesos consintió darme el número. Aunque venía cansado, levanté el auricular para llamar a mi liberador y sin darme cuenta siquiera, mis dedos, atacados de desidia, se negaron a marcar. Entendí entonces que no había nada que hacer y que tenía que esperar. Me duché, me acosté y dormí con la paz del que tiene su conciencia limpia y no debe nada a nadie. Al día siguiente, probé mis dedos y ya no se negaron. El teléfono timbró más de 5 veces del otro lado, pero nadie lo levantó. Lo intenté de nuevo. Esta vez, a la tercera, alguien lo tomó. Era una voz ronca pero agradable. Incluso se sentía amable y de persona bien educada. Me preguntó qué quería. Le expliqué todo. La voz no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé y para asegurarse de que no fuera una broma, me pidió que hiciera 2 depósitos. Uno para iniciar el contrato y el otro para cuando terminara. Era caro, me dijo, pero garantizaba su trabajo. Me alegró esto y ese día hice todo como me lo había pedido. Desde ese momento me poseyó una especie de hiperactividad y todo lo veía desde una óptica superior, diferente. Me sentía dueño de mí y mejor que esto, de mi destino.
había burlado la voluntad de los hados, ahora yo era un dios. La voz había prometido que haría su trabajo en los próximos 7 días. Así que no sabía con qué tiempo contaba, y quizás fuesen horas solamente, y esto no sé por qué me hacía feliz. Empecé a ver todo lo que me rodeaba como si lo estuviese fotografiando. Entonces vi a un perro abandonado y hambriento y sentí pena por él. Vi a una mujer extremadamente bella que miraba a los hombres como desde un trono. Vi a un hombre rebajado a la indignidad de pedir. Vi la vanidad, la prisa y el orgullo, y vi que todo esto era yo, y lloré por mí, por el perro, por el hombre y por la mujer. Entonces entendí que mi decisión de algún modo me estaba humanizando, y todo aparecía ante mis ojos con increíble claridad. Llegué a la casa, exhausto y pleno. Me sentía lleno de la vida, pletórico de gozo, y cada segundo me despedía de algo. Los siguientes 2 días fueron iguales, y hasta temía que podía reventar de la emoción. Una noche me dediqué a escuchar los sonidos más tenues, aquellos en los que nunca había reparado, y por primera vez pude escuchar la labor paciente de la termita en la madera, y me asombré a medianoche porque escuché mi propio latido del corazón y el fluir de la sangre por mis venas, y supe como si lo hubiera descubierto en ese momento que estaba vivo. Me levanté, encendí la luz y fui hasta un espejo. Ese rostro barbudo y de mirada profunda era yo, y ese reconocimiento de mí es la felicidad más grande que he experimentado en mi vida hasta hoy. Estar vivo, dije en voz alta. ¿Dónde estaba que nunca lo percibí? Y agradecí a la muerte porque me despertaba la vida, y tanto me gustaba esta sensación que comencé a experimentar nuevos sabores y salaba la carne o comía sin sal, y cada cosa que hacía era sencillamente maravillosa porque era la última y yo lo sabía. Pero esta felicidad era extrema y sentía que estaba durando demasiado. Esperaba que la voz cumpliera lo prometido cuando sonó el teléfono. Era de mañana y la secretaria me urgía a presentarme ante el médico. Sonaba alegre y yo entendí que quería regalarme un poco de alegría porque me suponía triste. Me presenté al consultorio. En cuanto la secretaria me vio, me hizo pasar. El médico me esperaba alegre y nervioso. Me pidió que me sentara y empezó a hablar. Entonces me dio la noticia y me habló del error al tiempo que se disculpaba. Mis manos y esos dedos que a veces eran atacados por fuerte dosis de desidia volaron hasta su cuello, pero no conforme, lo abofeteé y luego empecé a pegarle con el puño. El doctor empezó a gritar y a sus gritos vinieron la secretaria, unos pacientes que ese día se consultaban y 2 doctores. El médico, en los límites que impone el pánico, no podía entender mi reacción, pero había malogrado miserablemente mi felicidad. Mi alegría de antes se convirtió en terror. A cada paso que daba, miraba a todos lados. La muerte se me hizo presente más que nunca, y cada ojo que me miraba, cada conversación susurrada entre 2, me parecía una conspiración para exterminarme. Entonces, como nunca, traté de aferrarme a lo inevitable. Llegué a casa y marqué el número del que dependía mi destino. Quería suspender mi ejecución. Me nacieron de repente unas ganas locas de vivir, de perder el tiempo en nada, de ser uno más entre la multitud, un desconocido, un ente ignorado por todos, y quise ser gusano, caracol u hormiga. Marqué y el teléfono sonó como la vez anterior, 1 vez, 2, 5 veces. Lo intenté, pero nadie lo tomó. Me pasé el resto del día marcando y marcando. Por la noche, a pesar de lo terrible del momento, se apoderó de mí una calma y supe lo que debía hacer. Escaparía, me iría bien lejos y me olvidaría del dinero. Siempre podía comenzar de nuevo y para ello solo necesitaba la vida, una vida que yo había condenado y que ahora se me escapaba a cada segundo en forma de bala, soga o cuchillo. Me preparé para escapar. Si lograba burlar a mi asesino por el día de hoy, él habría incumplido su contrato y esto lo obligaría a reconsiderar una contrapropuesta, me imaginaba yo. Y fue entonces cuando lo supe, con una certeza que me habría gustado tener en circunstancias más agraciadas de la vida. Supe
que no podría escapar, supe que este ataque de desidia de ahora era definitivo y que cuando se presentara el asesino no podría mover ni un músculo de mi cuerpo para defenderme. Ahí escuchamos, amigos de la tertulia literaria Papel Maché, a Ramón Gil, a quien precisamente tenemos del otro lado de la línea y con quien hablaremos en los próximos minutos sobre su libro Desidia. Y ese fue el cuento que acabamos de escuchar. Te damos la bienvenida formalmente, Ramón. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, Edward, y agradezco esta invitación que me haces para conversar y para dar a conocer el trabajo que uno hace en la literatura. No siempre se tiene la oportunidad de hacer esto y de verdad me siento muy bien. Y nada, saludar a todas las personas que están en sintonía con el programa en el día de hoy y que sencillamente sacan un momento de su tiempo para ver el trabajo que uno realiza en el campo de la literatura. Sí, tú me dijiste, si mal no recuerdo, que este cuento que acabas de leer es el que más te gusta a ti de lo que has escrito. ¿Por qué? Realmente sí. No es el que más me gusta, es uno de los cuentos uno de que los me que más te gusta. Sí. Sí, es un cuento que me gusta bastante, es verdad, pero sí, que fue uno de los cuentos que me demostró que yo era capaz de experimentar a unos niveles con la literatura que hasta ese momento yo no había sido capaz de hacer. Este cuento fue uno de los cuentos que me exigió más. Una de las exigencias mayores que tuvo este cuento fue el ritmo. Y el ritmo yo lo encontré leyendo un cuento de Edgar Allan Poe que se llama El gato. Y entonces, mientras leía El gato, yo encontré el tono que le quería dar al cuento. Entonces, El gato me sirvió como modelo en cuanto al tono. Porque este cuento no tiene nada del gato, de Poe, pero sí, del gato negro, pero sí tiene, o el tono de Poe me ayudó a encontrar el narrador que yo quería y para poder contar la historia como yo quería. Es uno de mis favoritos en cuanto que fue un cuento que me enseñó lo que era el cuento y qué tan lejos yo podía llegar, a cuánto podía atreverme escribiendo. En ese sentido. Ramón, una pregunta que se ha hecho, una costumbre aquí en el programa es preguntarle a los escritores cuando vienen por primera vez a la tertulia, ¿cómo fueron tus inicios en la literatura? ¿Cuándo te diste cuenta de que tú podías escribir literatura? Mira, a mí siempre me gustaron los libros y la literatura y yo era un lector de muñequitos, tú sabes, de los cómics. Yo leía mucho a Fantomas, que por cierto, hoy conseguí un ejemplar de Fantomas. Yo era un lector de Calimán, de Águila Solitaria y de estos cómics que se hicieron una costumbre todos los lunes y que eran series, El Fugitivo Temerario y todo esto. Y esos fueron mis inicios. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo llego a la Alianza Cibaeña, Andrés Acevedo era el bibliotecario y la persona que yo entiendo que me abrió las puertas y que me apoyó para yo llegar o para yo convertirme o para yo darme cuenta que a mí me gustaba la literatura fue Andrés Acevedo con una invitación que me hizo a un taller literario que se celebraba los domingos en la Alianza Cibaeña, el taller Litera. Así que vaya mi saludo a Andrés Acevedo, que es la persona que yo entiendo que me abrió ese camino hacia las letras y que me apoyó. Una persona que de una manera, solo fue con una palabra, yo recuerdo, Enegildo Peña, lo menciono porque una vez en casa de Andrés Acevedo, yo leí un cuento que se llama Tito, que está precisamente aquí en este libro de Desidia. Y yo había comenzado a escribir el cuento y luego hice una broma. Y recuerdo que Enegildo Peña me dijo, oye Ramón, ¿pero qué tú estás haciendo? ¿Por qué tú no cortas el cuento hasta ese punto y lo escribes en serio? Porque el cuento suena bien. Y recuerdo eso. Y otra vez que me dijo, oye Ramón, no te lleve de que te digan que el cuento es malo o de que tú no escribes bien. Sigue escribiendo, que en algún punto tú encuentras el camino. Recuerdo esa parte que él dijo y además recuerdo cómo Andrés Acevedo me presentó ante los escritores y me abrió la puerta para yo darme cuenta cuánto me importaba la literatura. Esa puerta la abrió Andrés Acevedo.
Un saludo para Andrés, que sé que nos está escuchando. Ramón, el hecho de tú ser políglota, ¿verdad? Porque tú dominas, o sea, hablas y también enseñas. Leí que francés, alemán, inglés, italiano. ¿Eso te ha ayudado de alguna manera en tu proceso creativo para la literatura? ¿O qué tú crees que te ha aportado? ¿Se te ha aportado algo? Me ha aportado Sí. muchísimo, porque mira, las personas aprendemos, una de las formas para aprender más importantes es por comparación. Tener acceso a diferentes lenguas y poder tú leer en diferentes lenguas te da un espacio mental enorme para tú poder escribir. Estar limitado a una sola lengua y a una sola estructura gramatical, de alguna forma te limita. Yo no tengo límites. Yo puedo leer en alemán, yo puedo leer en francés, puedo leer en inglés, puedo leer en italiano y puedo apreciar la musicalidad, puedo apreciar, por ejemplo, la belleza de la construcción en el idioma. Te voy a poner un ejemplo. Cesare Pavese tiene un libro que se llama La Bella Estate, en italiano, o El Bello Verano. No te imaginas tú la musicalidad que tiene la primera página del Bello Verano en italiano. Tú la lees y te da deseo de llorar. Yo no sé qué es lo que tiene esa primera página de Pavese en La Bella Estate, que te causa una nostalgia extraordinaria. Pero es cuando lo lees en italiano, al leerlo traducido ya no produce la misma sensación. Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, que es En busca del tiempo perdido. Tú lees las primeras páginas de Proust en francés y de verdad hay muy pocos escritores en el mundo que logren la musicalidad de Proust o la musicalidad que Proust logra en busca del tiempo perdido en el francés original. Entonces, ese tipo de cosas tú la puedes apreciar cuando tú tienes la facilidad de leer en diferentes lenguas. O la genialidad, por ejemplo, de un William Faulkner o de un Lewis Carroll, Alice in Wonderland, Alice en el País de las Maravillas. Tú ves, entonces esa es la parte más interesante de leer en diferentes idiomas y además la estructura mental que tú logras de las diferentes lenguas, que te permite incluso hacer juegos por el dominio de las diferentes lenguas. Y me imagino que también te ayuda a evitar problemas que hay con las traducciones a veces, ¿verdad? Sí, no es lo mismo leer en su lengua original que leer una traducción. A veces no son tan bien logradas como uno quisiera. No lo logra. Mira, Pedro Salinas traduce los primeros libros de Marcel Proust, de En busca del tiempo perdido. Y cuando tú lees la traducción de Pedro Salinas y tú lees el original, hay una diferencia del cielo a la tierra. El mismo Ulises Joyce, por ejemplo, tú lees la traducción de Valverde y es muy buena la traducción, porque no vamos a hablar no vamos a negarle la capacidad de Valverde de poder traducir, pero hay juegos de palabras que son intraducibles. Por ejemplo, Dios, que en inglés es God, Joyce hace un juego de palabras y le da la vuelta, pero God en inglés, la vuelta, cuando tú giras todas las palabras, te da dog, que es perro. Sí. ¿No entiendes? Eso tú no lo puedes hacer en español. O por ejemplo, la Universidad de Oxford. Él le llama a los eruditos de Oxford Oxenford. ¿Y dónde está el chiste aquí? Que ox es buey y oxen son bueyes. Entonces, cuando tú le dices a los eruditos de Oxford Oxenford, tú le estás llamando los bueyes, los tontos, los estúpidos de la Universidad de Oxford. Tú sabes, esos juegos se dan solamente cuando tú puedes leer en el idioma original y puedes ver las bromas, los juegos de palabras que utilizan los autores en lengua original y que en la traducción se pierden. ¿Cuáles son los temas que tú puedes identificar que tú más abordas en tu narrativa? Que tú pudieras decirnos. Si lo has podido identificar o no te has dedicado a pensar sobre ello. Nunca he pensado en ello. Okay. Pero yo creo hay algunos temas recurrentes y es la mentalidad femenina, las relaciones de pareja, la hipersensibilidad y el nivel de drama que manejamos los dominicanos, lo dramáticos que somos en muchos aspectos. Y creo que esos son los temas que yo
sobre lo que más escribo. Pero si te digo que me he detenido a pensar en ello, los escritores, cuando nos detenemos a pensar demasiado en qué es lo que nosotros hacemos y lo volvemos demasiado lógico, eso a veces nos limita. Márquez cuenta que cuando a él comenzaron a explicarle cómo él trataba el tema de la mujer, él dejó de leer lo que se decía de él, porque dice que le estaba afectando para su escritura, porque él entonces intentó no hacer lo que decían que él hacía, y ahí se sentía un poco perdido. Yo no trato de analizar demasiado cómo escribo, porque yo siento que escribir es un tipo de magia, y es algo que tú como autor no debes pensarlo tanto, porque si te salen las historias y las historias tienen sentido por sí o per se, ¿cuál es el sentido de tú como hacer esas reflexiones como para buscar sobre lo que tú escribes cuando no necesitas hacerlo? Eso hay que dejárselo más bien a la gente que hace la crítica del trabajo que tú haces, que lo descubran ellos y que ellos hagan el trabajo, que la crítica haga ese trabajo. Movimiento elemental. Desde que entraste en ese callejón, sabes que no hay vuelta atrás. Lo has pensado y repensado y has llegado a la conclusión de que es hoy o nunca. Entras una mano en tu bolsillo, allí está el dinero. Esto te da cierta seguridad. Entonces llegas hasta la puerta y en este momento todo se reduce a dos opciones: tocar y esperar a que te abran o simplemente marcharte por donde has venido. Por supuesto que tocas y esperas, pero nadie abre. Vuelves a intentarlo y luego miras tu reloj. Ya llevas 5 minutos allí de pie. Tocas de nuevo y estás empezando a pensar si no te habrás equivocado cuando la puerta se abre. Un rostro asoma y sonríe y te pregunta qué deseas. Tú solo ves sus ojos y su pelo mojado y la abertura en sus incisivos y no sabes qué responder. Pensabas que iba a ser más fácil y que ella, desde que te viera, te invitaría a entrar. Quiero hablar con usted, señora Ciclón, has dicho. Ella se ha reído con ganas, luego abre por completo y te cede el paso. Ahora la ves, está en toalla y el agua le escurre del pelo a la cara. ¿De dónde te sacaste ese nombre?, te ha preguntado. Es como le dicen en el barrio, le has respondido con ingenuidad, con lo que ella parece quedar satisfecha y te invita a sentar. Te acomodas en el sofá y ella se sienta en un sillón de cuero con las piernas cruzadas. ¿A qué debo el honor? Tú, por toda respuesta, vas a tu bolsillo y sacas el dinero y lo depositas sobre la mesa. Ella apenas lo mira y luego te mira a ti. ¿Eso es para qué?, te interroga. Quiero acostarme con usted. Esta vez ella no sonríe. Estira el brazo izquierdo y alcanza su caja de cigarrillos. Toma uno y lo enciende. ¿Qué edad tienes?, te pregunta lanzando una bocanada del humo al aire. 16, has dicho en un susurro y bajando la cabeza. Eres un crío, ha exclamado ella, y tú por primera vez te has puesto todo rojo. No soy ningún crío, le has dicho, soy un hombre. Ella te ha mirado y ha visto tu desafío. ¿Tienes algún modo de probarlo? Te levantas del mueble, bajas la cremallera y se lo muestras. Con algo así no deberías preocuparte, exclama ella. Nunca te faltarán mujeres. Pero eso no te consuela, porque tú quieres a esta y ahora. Te has vuelto a sentar y esperas. Guarda tu dinero, te ha dicho. Entonces piensa que todo fue inútil, que has perdido el tiempo. Ella se pone de pie y apaga el cigarrillo. Luego se te acerca. Ven mañana a esta misma hora, acaba de decir. Pero aún no crees que ella lo haya dicho. ¿A qué hora?, preguntaste. ¿Qué hora es?, respondió y preguntó ella a su vez. Cuando le dijiste, te repitió que a esa misma hora mañana. De todos modos, piensas que debes insistir con hoy que estás aquí y que hoy tengo un cliente, te interrumpe ella, y nunca lo hago con dos el mismo día. Dijiste que entendías, pero en realidad no entendiste nada. Ahora vete, te dijo, y cuando te pusiste de pie y se te pegó, te dio un beso en la boca. Tú reaccionaste de inmediato y la tocaste bajo la toalla. Ella te dejó y cuando creyó haberte enardecido lo suficiente, volvió a despedirse de ti. Una cosa más te recordó antes de cerrar la puerta y dejarte de nuevo en el callejón.
mi nombre es Lisa. Los Jueves Literarios de Sosúa, ¿qué ha significado para ti ese grupo y para la narrativa dominicana actual o reciente? ¿Qué ha significado los Jueves Literarios de Sosúa? Mira, aunque las dos ciudades más importantes del país en cuanto a población y economía, que son Santo Domingo y Santiago, han intentado ignorarnos de manera olímpica, es indudable que el Grupo Jueves Literario de Sosúa ha marcado unas pautas de pueblo pequeño, Sosúa, que es capaz de crear y producir literatura de alta calidad. Hablar de Omar Mesón, hablar de Oscar Sazo, hablar de Minelli Sánchez o hablar de un servidor, nosotros hemos dedicado la vida a producir literatura de calidad. ¿Qué ha significado Jueves Literario para mí? Jueves Literario es mi casa, en el sentido de que ahí nosotros hemos permanecido, ahí nosotros hemos crecido, ahí nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer un congreso internacional, que se hicieron 6 ediciones de ese congreso en Sosúa. Hemos tenido la oportunidad de invitar a lo mejor de la literatura dominicana. Por ahí pasaron personas como premios nacionales como Bruno Rosario Candelier, Andrés L. Mateo, el poeta, ¿cómo se llama? Mármol. Por ahí pasó también otros premios nacionales que han pasado por ahí. ¿Quién más? Bueno, ahora mismo, don Mateo Morrison. O sea, una serie de personas que aportaron a la literatura, que tuvimos la oportunidad de conocernos y además de compartir esta pasión. O sea, Jueves Literario ha significado para mí una especie de casa de la que yo nunca puedo apartarme y de la que yo nunca podré renegar, porque ha significado demasiado y es el grupo que me ha mantenido hasta el día de hoy con el deseo de producir para compartirlo con los amigos que son súper críticos, porque cuando cada uno o alguno lee un trabajo del otro, hacen una crítica despiadada que no te permiten caer en la tontería, ni te permiten creer que eres escritor si no lo eres, porque con la crítica que te hacen es para que levantes la cabeza y los pies. Así que Jueves Literario para mí es, como te digo, es lo que me ha permitido mantener una calidad del día de hoy por el nivel académico de los compañeros y por el nivel de conocimiento de los compañeros, Omar Mesón, Oscar Sazo y la misma Minelis, no dejan que uno se descuide un segundo por el nivel de criticidad que tienen de lo escrito. Sí, esta pregunta va relacionada con la anterior, porque ustedes produjeron por un tiempo un programa en la televisión local de Sosúa, ¿verdad? Que se llamaba Palabras al Viento, que por cierto yo me dediqué en YouTube a ver muchos de los programas que ustedes hacían. Y realmente se nota el nivel de la tertulia que ustedes tenían ahí. Se nota el nivel que ustedes tenían y tienen todavía en cuanto al conocimiento de la literatura. O sea, realmente eran programas muy interesantes, muy sustanciosos. Y nada, háblanos un poquito de esa experiencia, de cuánto tiempo duraron ustedes haciéndolo, si nos puedes contar un poquito de una anécdota que puedas contar. Nosotros estuvimos aproximadamente un año y medio haciendo este programa de Palabras al Viento. En un principio, yo hablé con Oscar. Recuerdo que un día íbamos camino a Santiago y yo le decía, mira, Oscar, nosotros estamos haciendo algo que un día la gente verá y la gente dirá, mira, ahí están los muchachos de Sosúa haciendo, mira esos programas, eso es un documento que nosotros estamos dejando. Y Oscar me decía en ese momento, bueno, yo no lo veo, pero ahora cuando nosotros conversamos, él me dice, mira, cuánta razón tú tenías, Ramón. Estábamos creando un documento histórico, un documento que nosotros podemos irnos en cualquier momento, pero ese trabajo queda ahí y es la demostración de que la camaradería, de que tener amigos que amen lo mismo que tú, como son en el caso de Oscar y Omar, que aman la literatura, como nosotros hacíamos este programa con la facilidad, con ¿cómo te digo? No nos interrumpíamos. Cada uno cuando tenía algo que decir, el otro callaba y lo escuchaba. Aquí nadie interrumpe a nadie, aquí cada uno expresa su idea
se le permite terminar y entonces el otro comienza. Y era un diálogo de saberes lo que teníamos ahí. Esto nos ayudó a crecer enormemente porque teníamos que hacer esas investigaciones. Además, teníamos que leer y repasar lecturas que habíamos hecho con anterioridad para nosotros poder, el día que nos tocaba el programa, hablar con propiedad del autor y de su literatura. Y eso fue una época de mucho crecimiento para nosotros, cada uno de manera individual y personal. Tú dirás, ¿por qué no menciono más a Moisés? Porque Moisés fue más bien una ave de paso en el programa y en Jueves Literario. Fue una persona que tuvo un momento, pero que tomó otra dirección y que solamente fue una persona que estuvo muy brevemente. Y por eso yo no hago hincapié ni lo menciono más, porque Moisés está totalmente apartado de la literatura y no es como... y si lo está, pues es una literatura, está haciendo literatura en secreto, porque últimamente no ha estado reuniéndose y bueno, pero Oscar, Omar y la misma Minelli Sánchez, a pesar de estar en Estados Unidos, nosotros siempre estamos en contacto y siempre estamos reuniéndonos para hacer literatura. Interesante. Yo te confieso que ustedes son una inspiración para mí y para mi compañero Kivian, porque como tú dices, este tipo de contenido que aquí en el país es poco usual. Yo le decía a alguien, estamos haciendo esto porque nos apasiona la literatura y porque no tenemos que pedirle permiso a nadie. Exacto. Básicamente, porque podemos hacerlo, lo estamos haciendo. Y porque nos apasiona. Exacto. Y como tú dices, viéndolo en retrospectiva dentro de 10, 15, 20 años, uno va a decir, oye, me quedó ahí registrada una parte de la historia de la literatura dominicana, quedó ahí. Porque cada vez que uno entrevista a un escritor y nos comparte su experiencia, eso queda ahí. Mira, hay un español que se dedicó a entrevistar a los grandes escritores. Sí, Soler Serrano me parece que... Exactamente, sí, Soler Serrano, en blanco y negro, pero una mesa y una conversación muy informal con los autores. Pues mira, esos son documentos ahora con un valor extraordinario, porque en aquel tiempo nadie se imaginaba que estas personas iban a llegar a tener esa proyección que llegaron a tener. Ahí tú encuentras a Vargas Llosa, encuentras a Rulfo, a Onetti, a Borges, están todos. Bueno, Márquez fue el único que se negó a ir, no hay de Márquez, pero están los grandes, están todos, Donoso incluso está ahí, Carlos Fuentes está ahí, o sea, todos los grandes escritores de América Latina, con excepción de Márquez, que no sé por qué nunca quiso ir, aparecen en el programa de Soler a fondo. Tú sabes lo interesante que es sentarse hoy en día a escuchar las opiniones que tenían estos grandes escritores, la visión que tenían de la literatura y del mundo, y cómo nos nutren sus voces, sus conocimientos. Entonces, por eso hay que hacerlo, porque hay que dejar un documento, ya sea escrito, visual, pero hay que dejar un documento, porque eso es lo que le dice a los demás, mira, yo estuve aquí y dejé esto para ti, para que continúes. Sí, eso es. Así que yo lo percibo también, que esto va a quedar ahí. Eso es lo importante. Entonces, yo tengo una pregunta que es corta, pero la respuesta que tú me vas a dar puede ser muy larga. Intuyo yo. ¿Qué le falta a la literatura dominicana? ¿Qué le falta? Bueno, lo que yo entiendo que le falta más a la literatura dominicana son varias cosas. Inversión, por un lado, que se tome en serio. Aquí no se toma en serio la literatura. Aquí la literatura es un hobby, según el punto de vista de mucha gente. La literatura o la cultura en sentido general se confunde con el folclore. No hay un verdadero conocimiento de la importancia que tiene la literatura para los pueblos. A nivel político, los políticos nuestros se gastan una ignorancia que nos sale bastante cara, porque al no ser lectores, al no tener, ¿cómo te digo?, esta admiración por la cultura escrita, pues sencillamente no la respetan. Tú no puedes respetar lo que tú no conoces. Primeramente, no hay inversión. La inversión necesaria. Segundamente, la ignorancia que hay, la ignorancia desde las esferas políticas y el Estado de la importancia de la literatura. Es una ignorancia terrible.
Pero por otro lado también está, hay una desunión de los escritores, los autores. Nosotros somos enemigos entre nosotros. Por ejemplo, los autores de Santiago somos enemigos de los de la capital somos enemigos de los de Puerto Plata, y entonces cada uno quiere formar un grupo y cada uno quiere estar en la cima de la literatura. Una cosa que no se hace es, por ejemplo, yo leo un libro tuyo, Edward, y yo tomo tu libro, y como escritor yo hago una crítica sincera, pero cuando yo hablo de crítica, y aquí vamos a entrar en un tema que es muy delicado, la crítica en este país ha sido muy mal entendida, y te voy a explicar por qué. Críticos como Bruno Rosario Candelier, Fornerín y otros críticos más, muchas veces cuando hacen una crítica, no estoy diciendo que ellos la hagan así como, pero cuando hacen una crítica, las críticas o son demasiado amables a las personas que la hacen, porque son sus amigos, o son terriblemente crudas y descarnadas. Son críticas para destruir al otro. ¿Cuál es el problema que se da con ese tipo de crítica? Que es una crítica o para destruir o para alabar demasiado. Ninguna de las dos sirven. Las críticas que sirven son aquellas en las que se pondera el escrito. Edward escribe un libro, Ramón Gil lo lee y Ramón Gil hace una ponderación de las aportaciones que Edward está haciendo con su libro. Ramón Gil no debe pretender enseñarle a escribir a Edward. Ramón Gil no debe pretender decirle a Edward que él puede hacer ese libro mejor que Edward, porque en ese papel Ramón Gil no está actuando como escritor. Ramón Gil está actuando como una persona que le está haciendo una valorización al trabajo de Edward. Pero entonces aquí la crítica no se dedica a valorar el trabajo de los escritores. Aquí la crítica o se dedica a alabar en extremo y en exceso el trabajo de los escritores porque son amigos, o a destruirlo con una fiereza y una rabia que sería digna de otro ambiente, pero no del ambiente literario. No nos tenemos piedad entre nosotros y la crítica se dirige a la destrucción y no a la valorización o darle un valor a lo que tu trabajo representa. Si yo el trabajo de Edward lo tomo y yo digo, mira, hay unos valores interesantes en el trabajo de Edward que son este y este y este y este, yo estoy resaltando el trabajo de Edward sin caer en el lambonismo, sin caer en la alabanza exagerada, sin caer en la amistad, sin caer pero tampoco sin caer del otro lado, en la crítica ácida para acabar con las aspiraciones de Edward de volver a escribir otro libro. Es dejar a Edward tendido en el terreno. Otra cosa que se está dando y de la que se habla poco. En este país los críticos se han dedicado a escribir libros también para competir con los escritores. O sea, esa es la cosa más burda que yo haya visto en mi vida. Los críticos de este país son escritores, los críticos de este país escriben novelas, los críticos de este país escriben cuentos, los críticos de este país escriben poesía. Claro, de unos niveles y una pobreza extraordinaria, porque así como son de críticos, son de malos escritores. Es muy difícil encontrar un escritor en este país que sea crítico y que escriba algo de calidad. Mira el mismo Diógenes Céspedes. ¿Qué escribe Diógenes Céspedes? Diógenes Céspedes podrá ser lo crítico que él quiera, pero su literatura es mala a unos niveles extraordinarios. Lo estoy diciendo aquí porque puedo darme el lujo de ser sincero en este aspecto. Los críticos compitiendo, y entonces como no tienen muchas veces la calidad de trabajo, entonces le da esa rabia y destruyen los trabajos de los demás, para que si yo no soy conocido, pues que tampoco los demás lo sean. Y tú sientes esa especie de frustración del crítico dominicano cuando aborda una obra de un escritor dominicano. La aborda con rabia, la aborda con frustración, y esa rabia y esa frustración mostrada en la crítica que hace, no hace una verdadera crítica. Hace criticones y hace demoledores de libros, pero no críticos. Aquí en este país yo no puedo hablar de un solo crítico que esté haciendo un trabajo de lo que es la crítica, a los Harold Bloom, a los Steiner, a los críticos que hacían valorizaciones importantes de la literatura. No eran destructores, eran valorizadores de trabajo. Eso es lo que debe ser la crítica y el papel que la crítica debe volver a tomar, no destruir libros. Entonces a este país le hace falta críticos de verdad, no amigos,
de escritores críticos o amigos de escritores que tengan la sinceridad para hacer valorizaciones interesantes de los libros, porque nosotros no podemos formar unos frentes desunidos, tenemos que formar unos frentes unidos, todo en la misma dirección, los críticos, los escritores, porque tenemos un público que está esperando los libros, pero si nosotros no logramos ponernos de acuerdo, ¿cómo el público va a comprar nuestro libro? Si entre nosotros mismos vivimos destruyendo lo que hacen los demás compañeros. Aquí hace falta mucha unión y entender verdaderamente el papel, tanto de los escritores como de los críticos, que es valorizar todo este trabajo que se hace. Y las editoriales y el Estado, qué sé yo, abrir los ojos, porque aquí se puede ganar muchísimo dinero con los libros, pero no se ha tomado esa decisión porque no se sabe el valor que tiene el libro. O sí se sabe, pero se prefiere ignorar, porque es mejor tener consumidores de dembow y reggaetón y no consumidores de libros que se convierten en personas críticas. Sí, eso pasa, y lo que tú dices en cuanto a la falta de unión de la clase literaria, de los creadores literarios aquí, siempre me ha llamado la atención ese fenómeno, y la pregunta, o sea, la reflexión que yo hago es, si aquí tan poca gente lee en el país, ¿verdad? Y no hay, y quizás tan poca gente escribe también, porque una cosa va de la mano de la otra. Si nuestro medio es tan pequeño, ¿por qué lo empequeñecemos más con esas mezquindades y esa diatriba que no tienen sentido? O sea, no... Somos unos mezquinos, somos unos mezquinos. Exacto. Ese es el problema, somos mezquinos. Si nos uniéramos, por ejemplo, aquí puede ser que Alfaguara no se hubiera marchado del país. Eso es verdad. Exacto. O tuviéramos presencia en otras editoriales a nivel internacional. O sea, como Máximo Vega decía, que los cubanos hacen eso y los argentinos, que ellos donde llegan defienden su literatura y promueven su literatura, y eso no pasa con nosotros los dominicanos. Pero es verdad, pero te digo una cosa, una de las formas que nosotros podemos utilizar, ¿tú sabes cuál es? Empezando a hacerlo. Por ejemplo, yo aquí hablé de Omar Mesón, yo hablé de Oscar Sasso, yo hablé de Minelli Sánchez, que son escritores, y hablé de Andrés Acevedo, que son escritores que han dedicado su vida a la literatura y tienen buenos aportes. Yo estoy aportando, estoy mencionando a personas que hacen su trabajo y lo hacen bien. Y hay jóvenes aquí escribiendo de forma maravillosa. Mira, este chico, Víctor Arturus, el hijo del doctor... Sí, el doctor Estrella. Sí. De Estrella. Este chico es un talento extraordinario. Pero así también está Daniela Cruz Gil, la prima, como yo le llamo. Así también Joana Díaz López, está Danilo Rodríguez. O sea, ¿sabe la gente que está produciendo buena literatura? Pero que no se quieren mencionar. La gente quiere mencionar siempre a lo mismo. Y siempre se basan en los clásicos. Quieren mencionarte siempre a Marcio Veloz Mayolo, a Juan Bosch, y no se salen de ahí. Esa gente hay que dejarla tranquila. Hay que comenzar a trabajar la nueva literatura. Hay que comenzar a hablar de la gente que está escribiendo. Hay que comenzar a hablar de los buenos trabajos que se están haciendo, de la nueva ruta que está tomando la literatura. O sea, hay que empezar a hablar de los nuevos escritores. Pero también hay que comenzar a leer a gente como nosotros, que tenemos un trabajo que merece ser leído y que puede ser leído y que no desmerece de los trabajos que hicieron esos clásicos, porque uno se ha tomado esto en serio. Pero se nos quiere ignorar. Santiago y la capital se han dedicado a ignorar a los escritores de provincia y a tratarlo como si fueran niños menores, o sea, los menores de la provincia y nosotros los mayores. Y ellos mismos se la viven como, qué sé yo, se viven palmeando la espalda uno con otro y se viven creyendo que ellos son los dueños de la literatura. Y ni van a quedar ellos, ni vamos a quedar nosotros. Ellos, porque muchos no tienen la calidad y por mucho que se palmeen la espalda, a la hora de la verdad, cuando tú sales del país y vas con tonterías a una Cuba, a un Perú, a España, a Colombia, y vas con tonterías porque tus amigos te han hecho creer que eres escritor, y entonces la gente dice, pero ¿y este tonto qué es lo que se cree? Porque no sabes literatura, porque no estás haciendo verdadera literatura. Y aquí tú puedes engañar a los tontos, pero cuando sales fuera del patio ya no tienes un discurso, porque tú no has tenido que sustentar un discurso, porque tus amigos siempre te estaban hablando bien de lo que tú hacías y te daban premios por lo que tú hacías y te querían demasiado tus amigos, pero te hicieron un daño irreparable porque no te dijeron la verdad, y es que no eres escritor.
Entonces se viven palmeando la espalda y no pueden salir porque no tienen, ¿cómo te digo? Su literatura no tiene el peso para ellos poder representar a nadie. Y nos representan con una cara dura impresionante. Bueno, sí. Pero ya, para terminar en un tono más positivo el programa, ¿dónde la gente puede ubicar tus libros? Especialmente de Sidia. ¿Dónde lo pueden comprar? Sí. Hay una librería en Santiago que se llama Librería La Económica, que queda en la calle San Luis. En esa librería es el único lugar donde está el libro mío de Sidia. Aparece ahí en Librería La Económica. Si alguna persona quiere leerla, es el único sitio. Otro libro también que aparece, pero este libro es de SM, es el libro Los Cazadores de Nube, que es este libro, que es una novela infantil del año 2008-2009. Te vamos a invitar para otro programa para hablar de ese libro. No hay problema. Pero te digo que ese aparece fácil porque ese aparece a través de SM. Pero esos son, uno aparece en La Económica, en la calle San Luis de Santiago, y el otro aparece en diferentes librerías a nivel nacional, porque ese lo promociona SM y sabes que es una editorial grande. Excelente. Pues nada, Ramón, solamente me resta darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación a esta tertulia literaria de Papel Maché y esperamos tenerte de nuevo por aquí. Pues las gracias a ti, Eduardo, porque estas son oportunidades para uno poder expresarse y para uno ser sincero sobre cómo uno ve la literatura, cómo uno ve la amistad, cómo uno ve el panorama dominicano. Y tú sabes qué es lo que más me alegra de todo, que uno pueda decirlo y lo pueda decir con libertad, que uno no sienta que le debe a alguien algo y no puede hablar porque tal amigo se va a sentir mal. A mí no me preocupa mucho eso, porque a veces la gente hay que hacerlo sentido. Tú tienes que decir la verdad, tú no puedes vivir engañándolo. Eso me recuerda el traje nuevo del emperador, ¿sabes? Que el emperador andaba desnudo y el único que lo dijo fue un niño. Y de vez en cuando hay que dejar salir al niño y decir que la literatura está como ese traje nuevo del emperador, desnuda. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.